Hola gente, ¿cómo les va? Bueno, con Jerónimo hemos decidido grabar una serie de videitos cortos para explicar algunas cosas, o profundizar algunas cosas que mencionamos en el video y en la clase del viernes. Lo que les voy a explicar yo ahora es cómo utilizar el calendario biodinámico o biológico dinámico y cómo planificar la huerta, perdón, de acuerdo a este calendario, o utilizando este calendario como herramienta para la planificación de la huerta. Ahora voy a compartir la pantalla y esta pantalla que compartiré va a ser la del calendario. Fíjense, el calendario biodinámico, o biológico dinámico, como habíamos dicho los otros días, es un calendario que sigue los ritmos cósmicos y que se basa en la energía que transmiten los astros y las constelaciones, y cualquiera de las cosas que están en el universo, los tipos que podemos encontrar en el universo, transmiten a la Tierra, y cuando llegan a la Tierra las plantas lo sienten y responden a estos estímulos. Los más importantes de estos estímulos son los estímulos que provienen del Sol y de la Luna. Y esos estímulos van cambiando de acuerdo a la época del año. Entonces, como sabemos la mayoría, cuando el Sol orbita, cuando nosotros orbitamos alrededor del Sol, la Tierra, se producen las estaciones. Cuando la Tierra está cerca del Sol, decimos que es verano. Cuando se empieza a alejar, empieza el otoño. Cuando está bien lejos, es el invierno. Cuando está intermedio cuando se empieza a acercar, empieza la primavera. Cuando está cerca, de vuelta el verano. Ese es el ritmo anual del Sol. Y eso produce las estaciones, y de acuerdo a eso las plantas brotan, o entran en hibernación, o se mueren, largan semillas, florecen. Entonces, eso vamos a tenerlo en cuenta con el calendario biodinámico. Por otro lado, eso, digamos, que el Sol tiene que ver con la inclinación. También cuando nos acercamos, cuando nos alejamos, la Tierra sufre inclinación de acuerdo al plano de la eclíptica, y esa inclinación que va cambiando produce también que el Sol, nosotros lo veamos según la época del año, en el solsticio de verano, de invierno, en el equinoccio, los equinoccios de verano, que están todo el año en primavera, y el solsticio de verano. Vamos a ver que el Sol también cambia de posición de acuerdo a la época del año, y eso afecta también el crecimiento del año. Al igual que el Sol, al igual que la Tierra cambia su eje y produce que nosotros veamos el Sol en una posición o en otra, de acuerdo a esa inclinación, la Luna, que orbita alrededor de la Tierra, también sucede lo mismo. Entonces nosotros vamos a ver que la Luna, pero también la vamos a ver más baja, más alta o intermedia, de acuerdo a qué fase de su ritmo se encuentre. Entonces la Luna hace un ritmo idéntico al del Sol en la Tierra, ¿no? Entonces la vamos a ver de acuerdo al momento del mes, no del año. Nosotros alrededor del Sol tardamos un año, pero la Luna alrededor nuestro tarda casi un mes en dar la vuelta. Todo esto igual lo van a poder leer acá, lo van a encontrar mucho mejor explicado. Entonces, cuando la Luna gira alrededor de la Tierra, también produce ese mismo ciclo, donde vamos a una época del mes donde va a aparecer un equinoccio, y una época del mes donde va a aparecer el solsticio de verano. Y eso influye también en el crecimiento de las plantas, pero todos los meses, a pesar de que sea primavera, más allá de que sea primavera, otoño, invierno o verano. Cada una tiene, y eso es el ritmo de la Luna, uno de los ritmos de la Luna. Por otro lado, la Luna también, en la eclíptica que forma alrededor de la Tierra, también se mueve hacia arriba o hacia abajo, y esos son ritmos ascendentes y descendentes, y eso lo vamos a ver en el calendario dinámico. Después la Luna también tiene el ritmo sinódico, que es el más conocido, que es el que más conocemos nosotros, y es cuando la Luna va de llena a luna nueva, y de luna nueva a luna llena de vuelta. Esos son el ritmo sinódico. Y después tenemos otros ritmos, que pues no son tan conocidos, que tienen que ver ya cuando la Luna pasa hacia un lado y al otro, la eclíptica producida de la Tierra con el Sol. Ya son ritmos un poco más rebuscados, pero los pueden leer de acá. La cosa es que todos esos ritmos que la Luna lleva adelante, que muchos no los percibimos, tienen influencia, y gran influencia, en el crecimiento vegetal y de cualquier animal. Y lo mismo el Sol, ¿no? En sus diferentes estaciones. Y acá vemos este dibujo muy lindo, este esquema muy lindo que está en el calendario dinámico que le compartimos, donde se ve verano, el Sol. Eso, cuando estamos en la posición más cercana al Sol con la Tierra, es verano. Y a su vez, esa misma estación se representa en el mediodía. O sea, en el día también durante el periodo de 24 horas, también se produce, que en algún momento, cuando es al mediodía, el Sol parece como si fuese verano. Cuando es al anochecer, el Sol, o sea, la Tierra, o sea, ese día, parecería que estuviese influyendo la misma fuerza del otoño, más allá de que sea verano. No sé si me explico. Y así, también a la medianoche parecería que fuese invierno, y al amanecer parecería que fuese primavera. Todo esto en un ciclo de 24 horas, pero que
A su vez hay un ciclo mucho mayor que esto se cumple en un año. Y a su vez hay un ciclo de que la luna lo cumple en 30 días. Todas estas representaciones están todas puestas en el calendario biodinámico. A su vez, cuando la Tierra y cuando la Luna pasan por delante de las diferentes constelaciones, Aries, Leo, Sagitario, Cáncer, Escorpio, Piscis, estas constelaciones se conjugan con las fuerzas que transmiten el Sol y la Luna sobre la Tierra y se potencian. Y todo esto todo esto que yo les dije así, grosso modo, está tanto en esta página, van a encontrar ustedes, si lo leen, cómo entender el calendario biodinámico. Entonces, fíjense, van a encontrar 4 tipos de dibujitos. Una manzana, una zanahoria, una hoja, y una flor. Cuando encontramos la manzana, significa que en ese momento las plantas que vamos a comer el fruto o a guardar el fruto, o sea, la semilla que va a estar dentro de ese fruto, en ese momento hay que plantarlas, o hay que trabajarlas, o hay que cuidarlas, o hay que regarlas, o hay que trasplantarlas. En cambio, cuando encontramos la zanahoria va a pasar lo mismo, pero con plantas que sean de raíz, remolacha, rabanito, nabo, zanahoria. Y lo mismo va a pasar cuando encontramos una hoja, y lo mismo va a pasar cuando encontremos una flor. Eso tiene que ver con las plantas que se van a estar favorecidas o el trabajo con las plantas que van a estar favorecidos en ese momento. Cuando encontramos líneas de puntos, significa que ese día o en ese momento del día no está favorable, no es un momento favorable para trabajar con las plantas que vamos a comer, que vamos a cultivar. Pero sí está bueno desmalezar, porque si desmalezamos en ese momento, las plantas que no nos gustaría o no nos interesa que crezcan tanto en la huerta, las podemos sacar. Y cuando las saquemos le vamos a hacer más daño, o vamos a dejarlas más propensas a un ataque humano. Entonces estos días que son en puntito no se pueden trabajar. Y además, fíjense que al lado de la manzana hay un 7, y esto significa que hasta las 7 de la mañana del 4 de abril se podía trabajar fruto. De 7 a 17 horas se puede trabajar en raíz. Y de 17 a 18 en adelante se puede volver a trabajar en fruto. Esto vendría a ser para el 4 de abril. Ahora, además la zanahoria tiene un triangulito. Esto significa que es trígono de zanahoria. Cuando tiene un triangulito, significa que es un trígono para raíz. Que ese día está potenciado porque alguna constelación, o porque la luna pasó por delante de una constelación, o porque se conjugó luna, sol, constelación de tierra, por ejemplo, y se potenció todo lo que es de raíz. Fíjense que acá hay otro trígono de raíz, y bueno, después no hay otro trígono ninguno. Y después acá van a encontrar que hay una franja gris. Esta franja gris significa que esos días son los mejores días para hacer trasplantes, o los mejores días para hacer también un injerto. Entonces, si yo hice almácigos, supongamos que yo hice almácigos de una planta de fruto de invierno que puede ser el haba. Los hice el 4 de abril, ya están crecidos. Y los trasplanto el 12 de mayo. ¿Por qué? Porque es fruto y además justo coincide con trasplante, que acá abajo está en gris. No sé si me ven. Entonces, de esta manera ustedes pueden adelantarse y pensar en abril lo que voy a hacer en mayo. Porque si yo sé que hice un almácigo el 4 de abril y que voy a volver a tener fruto el 12 de mayo y que justo me da la cantidad de días necesarios para que la planta se desarrolle y ya tenga un tamaño adecuado para poder trasplantarla, yo ya sé de antemano que el 12 de mayo me tengo que guardar cierta cantidad de horas entre las 9 de la mañana del 10 y las 5 de la mañana del 12, yo voy a tener todo ese tiempo para trasplantar plantas de fruto que yo hice el almácigo en abril. Entonces yo de esa manera me puedo planifico a futuro. Eso está bueno en el calendario dinámico, que me permite planificar y además estar en sintonía con los ritmos naturales de la luna, del sol y de la tierra. Entonces, bueno, todo eso me permite el calendario dinámico y les aseguro que está todo probado, tanto de forma casera como de forma científica, que esto funciona y promueve el crecimiento de las plantas de manera saludable, de manera muy positiva. Cuando uno planta o germina o trabaja la tierra trabaja la tierra que después va a ser plantada con acelga, un día de hoja, se ve beneficiado. O sea, yo puedo trabajar la tierra un día de hoja y plantar un día de hoja. Yo lo planifico porque ya sé cuál día va a ser de hoja porque esto está todo planificado. Esto ya está todo tabulado. Este, por ejemplo, es el calendario de enero de este año. Febrero, marzo, abril y acá estamos en mayo. Hoy, por ejemplo, es domingo 10, hasta las 9 de la mañana del domingo 10 no se podía trabajar con tierra. No se podía trabajar con las plantas que a nosotros nos interesa comer. Pero a partir de las 9 de hoy hasta las 5 de la mañana del 12 de mayo, el martes 12, puedo trabajar todo con fruto. Ya sea trabajar la tierra para plantar luego de fruto, hacer almácigos de fruto o trasplantar almácigos que ya hice de fruto. No sé si me expliqué, me hice entender, cualquier cosa me consulta. Bueno, y esto es lo que este calendario nos sirve para planificar. Este calendario es el que utilizamos con Jero y el que más nos gusta usar a nosotros. No quiere decir que ustedes no usen otro calendario y lo puedan usar tranquilamente porque les guste más o porque les sea más fácil o lo que les falta. Entonces, una vez que yo ya puedo planificar y sé qué voy a hacer cada día del año, si me interesa, o anticiparme un mes, o lo que pueda anticiparme, yo ya puedo tener mucho más precisión en lo que voy a plantar y cómo lo voy a plantar y evitar frustración. Y después otras características que tengo que tener en cuenta o otras cosas que tengo que tener en cuenta para
de cultivos y de asociación de cultivos. Esos dos criterios los voy a tener en cuenta para planificar la huerta. ¿Por qué? Porque si yo planteo en una maceta lechuga, la lechuga es de la familia de las margaritas, luego, en ese mismo bancal o en esa misma maceta no puedo ni sembrar lechuga, o sea, de una estación a la otra, de primavera-verano a otoño-invierno, en este caso, otoño-invierno, primavera-verano. En la estación primavera-verano, si yo planteé en otoño-invierno lechuga, no puedo volver a sembrar en esa maceta lechuga. Tengo que hacer una rotación de cultivo. Y en ese lugar donde puse lechuga, que es de la familia de las margaritas, no puedo poner, supongamos en verano, copete, o en invierno caléndula, o una planta que sea de la familia de las margaritas, como la escarola, o como el alcaucil. ¿Por qué? Porque tienden a tomar a tomar los mismos nutrientes y a vivir o a crecer en el suelo de la misma manera. Entonces, cuando yo planto plantas de la misma familia la temporada siguiente, genero mayores posibilidades y tendencias a que esas plantas se enfermen o no crezcan bien o les pase algo. Entonces, ¿cómo hago? Roto con una planta de otra familia. Entonces, en vez de poner zanahoria ahí, digo, con lechuga ahí, pongo zanahoria o pongo arvejas. Siempre lo ideal es rotar con leguminosas. Yo saco una planta de hoja o una planta de raíz y roto con leguminosas. Porque las leguminosas, las plantas que producen legumbres, chauchas, sean arvejas, sean habas, sean algarrobos, sea lo que sea, algarrobos, no, puedo poner ahí otras plantitas, porotos, en la estación del año, siempre tienen una asociación simbiótica en sus raíces con unas bacterias que producen, que fije nitrógeno atmosférico, y eso hace que haya en el suelo una mayor concentración de nitrógeno. Así que bueno, entonces yo roto. Entonces tengo que tener en cuenta al planificar la huerta el criterio de rotación, de acuerdo a lo que planteé anteriormente. Y después está el criterio de asociación. Si yo tengo una maceta grande, una maceta chica, pero sé que puedo poner varias plantas y asocio, tengo que asociar, por ejemplo, plantas que sean de raíz con plantas de hoja. ¿Por qué? Porque la planta de raíz va a crecer hacia abajo, porque va a ocupar el espacio, un volumen de tierra. En cambio, la planta de hoja va a crecer ocupando un volumen aéreo. Entonces, si yo planto una planta de hoja con una planta de raíz, la asociación se van a beneficiar mutuamente porque una va a ocupar un espacio y otra va a ocupar otro. Después hay plantas que, por ejemplo, como la radicheta y como la lechuga, también tengo el mismo ejemplo, ¿por qué? Porque que se asocian porque unas toman ciertos nutrientes y otras toman otros nutrientes. Unas toman nutrientes de más arriba y otras toman nutrientes de más abajo y los suben hacia arriba. A través de una hoja que se murió, por ejemplo, y cayó y se pudrió en el suelo. Entonces, ahí podemos asociar esos dos por el criterio de que una toma un tipo de nutrientes y otra toma otro. Y así hay otros criterios de asociación. Por ejemplo, hay plantas que las asociamos entre sí para un beneficio de que una atrae insectos, esos insectos justo que son atraídos por esa planta, defienden a la otra o se comen a un bichito que justo se comía a la otra planta, ¿no? Entonces eso es una asociación que tiene que ver más con el control biológico de animales. Entonces ahí, ¿qué pasa? Asocio la caléndula a otros cultivos y ahí la caléndula atrae ciertos insectos que controlan a otros y eso es biodiversidad, lo llamamos nosotros. Cuando aumentamos la biodiversidad en una huerta, aumentamos este tipo de interacciones entre organismos vivos que mejora el rendimiento de la huerta y de vuelta baja las frustraciones que nos pueden hacer. Bueno, cualquier cosa nos avisan. Esto es una introducción, un pequeño videito y podemos seguir profundizando. Muchas gracias.